La presentación de hoy está basada en los siguientes libros. Vamos a ver un capítulo de John Barrett en el libro de Ian Hodder que se titula Archaeological Theory Today. También vamos a usar el libro que siempre utilizamos en las clases, el de Bentley, Mashner y Chippendale, que sería el Manual de Teorías Arqueológicas. Vamos a ver el capítulo 9, que fue elaborado por Michael Shanks, y también vamos a complementar con un artículo de Ian Hodder de 1990, que es una traducción de una publicación originalmente en inglés. Esta es una publicación traducida al español y se titula Textos de Cultura Material y Cambio Social. Conceptualmente, vamos a ver cambios en términos claves que hemos visto desde unidades anteriores. Por ejemplo, vamos a ver un abandono de los conceptos como evolución cultural y sistemas culturales. Por otra parte, veremos una nueva forma de entender el término contexto. Y también van a poder ver algunas propuestas para reconceptualizar el término de agencia, concepto que ya veníamos abordando desde la unidad 7 sobre feminismo y género en arqueología. También vamos a complementar con otros conceptos como símbolo, texto, significado. Pero antes de entrar a definir más conceptos, pasemos a lo que sería la contextualización histórica de la clase de hoy. Recuerden que desde los años 70 empezamos a ver un descontento con el proceder teórico y metodológico de la arqueología procesual. En la unidad 4 vimos la fuerte crítica que hizo la arqueología social latinoamericana hacia la falta de objetividad de los procesualistas. También en la unidad 7 vimos el rechazo de la arqueología feminista a la visión normativa que enfatizó en describir el rol activo de los hombres y un rol pasivo de las mujeres. Vimos que la arqueología feminista encontró apoyo no solo en las posturas marxistas, sino también en aproximaciones post-procesualistas. Según Shanks, esto fue resultado de un llamado en la época de un fuerte llamado de atención para una arqueología mucho más crítica y mucho más diversa a nivel de producción teórica y metodológica. Recuerden que cuando iniciamos este curso de Teorías Antropológicas 2 comentamos que cronológicamente nos íbamos a ubicar en el periodo denominado por Willy Sablow como periodo explicativo. De manera que vimos que el procesualismo fue contemporánea con otras teorías, por ejemplo, fue contemporánea con la arqueología social latinoamericana, las arqueologías feministas y de género, y también fue contemporánea con el postprocesualismo. Entonces, a medida que ustedes se vayan empapando un poquito más de desarrollo teórico durante este periodo, podrán ver que se dieron múltiples posturas teóricas y que hubo un fuerte debate entre estas distintas teorías. Principalmente un fuerte debate entre procesualistas y postprocesualistas. Ok, entonces, quizás a diferencia de otros enfoques teóricos que ya hemos revisado, la arqueología procesual es extensamente diversa a lo interno, está mucho más fragmentada a lo interno, a nivel teórico. Y esto nos va a dificultar esbozar una idea general de qué es arqueología postprocesual. De manera que, a diferencia de otras clases y basándome en la perspectiva que ofrece Shanks en su capítulo, quisiera iniciar definiendo qué no es arqueología postprocesual, a la vez que vamos a ir intentando puntualizar un poco más sobre los principales aspectos que sí incorpora la arqueología postprocesual. Bueno, Shanks nos menciona que el postprocesualismo no es un cambio de paradigma. Recuerden que según la propuesta que habíamos revisado de Thomas Kuhn, un cambio de paradigma implica una revolución y por lo tanto esto va a conllevar a un abandono de las viejas teorías y una aceptación de nuevas teorías. Sin embargo, si tomamos esto como principio, esto implicaría que, por ejemplo, personajes como Lewis Binford,
quien fue procesualista, abandonaran su enfoque procesualista y más bien adoptaran una postura postprocesualista. Pero esto no fue el caso, ya que es posible notar nuevamente que hubo un fuerte debate para la época. Durante todo este periodo explicativo se dio un fuerte debate entre las dos, podríamos decir, principales escuelas de pensamiento teórico en arqueología, que serían los procesualistas y los postprocesualistas. Y en el caso de la arqueología latinoamericana, pues postprocesualistas, procesualistas y arqueología social latinoamericana. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que la arqueología postprocesual tampoco es una teoría uniforme sobre el pasado, o una teoría uniforme sobre la arqueología, porque no aspira a convertirse en una teoría exclusiva del pasado, como quizás sí lo intentó otras posturas teóricas como la arqueología procesual. Por el contrario, vamos a ver que es altamente diversa a lo interno, porque hay varias perspectivas o posiciones teóricas que coexisten, como la arqueología feminista, la arqueología de género, la arqueología con influencias estructuralistas, arqueología postcolonial, arqueología de identidades y etnicidad, arqueología del paisaje, inclusive arqueología de la agencia, la cual vamos a retomar ahorita. Por lo tanto, movámonos al punto 3. Aquí vemos que Shanks nos dice que la arqueología postprocesual no es la celebración del individualismo como usualmente se le ha atribuido. Aunque vamos a ver una fuerte reflexión sobre la participación activa y consciente del individuo, no es el punto focal del postprocesualismo, ni mucho menos de la arqueología de agencia, la cual es otra de las perspectivas teóricas a lo interno de la arqueología postprocesual. Aquí es relevante que entiendan que la agencia reconoce la participación activa del individuo, pero esa participación activa se desarrolla dentro de una estructura social. Y es por esta razón que Barrett nos comenta que el énfasis de la agencia no es el individuo como un agente aislado. El énfasis de la agencia está en los agentes y cómo es que movilizan la estructura social. Y esto lo alcanzan mediante las interacciones que establecen o entablan con otros individuos. Por lo tanto, la agencia no es nada sin elementos que la activen o que la pongan en movimiento. Y para activar la agencia es preciso activar la estructura social, y esta va a ser impulsada por la interacción entre los individuos, las prácticas sociales, las cuales a su vez van a depender de la movilización de recursos materiales y recursos simbólicos. A esto podemos sumar la propuesta de Vigliani y su aproximación desde el concepto de personhood. Recuerden que esta arqueóloga enfatiza enfatiza en la individualidad, en donde los individuos y sus intereses están en relación con otros individuos o personas humanas o no humanas. Y aquí es importante entonces entender que estos otros humanos o no humanos son también agentes activos. Pero moviéndonos un poco más en la presentación, vemos que Shanks nos comenta otro aspecto que no es parte de lo que sería la arqueología postprocesual. Él nos menciona que la arqueología postprocesual tampoco es el legado de la mentalidad postmoderna. Aquí vamos a... Ok, como comentaba entonces, Shanks menciona que el postprocesualismo tampoco es el legado de la mentalidad postmoderna, que va a negar la posibilidad de conocimiento válido, o que por el contrario niega la relevancia de un pasado donde múltiples interpretaciones van a ser igual de válidas. Es decir, la arqueología postprocesual no apoya una visión en donde múltiples interpretaciones son igual de válidas. Por ejemplo, vimos en puntos anteriores algunas de las influencias del postmodernismo en el postprocesualismo. Sin embargo, y estas influencias las vamos a retomar en la unidad 11. Pero quizás este es uno de los aspectos o críticas más debatidas a los postprocesualistas, esta influencia del postmodernismo en el postprocesualismo. Sin embargo,
Es relevante que entiendan que la ciencia, dentro de esta crítica que se le hace al postprocesualismo, deben entender que la ciencia no es neutral, está polarizada y depende del contexto de la persona investigadora. Todo esto nos va a llevar a cuestionar la objetividad de la persona que investiga. Recuerden la crítica que leyeron en el artículo de Carbonelli. Él nos explica que es ingenuo creer en una objetividad científica total, pues los eventos históricos van a determinar u orientar los intereses de la investigación, así como la solidez o la robustez que ésta tenga. La postura más radical del postprocesualismo va a defender que debido a que no es posible ser 100% objetivos, solo podemos aspirar a crear múltiples interpretaciones y todas igual de válidas. Pero como ustedes pudieron leer una vez más en Carbonelli, él nos comenta sobre que la conciencia sobre investigaciones subjetivas nos puede, la conciencia que tomemos respecto a la subjetividad de nuestras investigaciones pueden proveernos de objetividad en la investigación. Recuerden que él sugiere utilizar múltiples interpretaciones de diferentes aproximaciones teóricas, de modo que la subjetividad de estas interpretaciones no será producto solo del investigador o la investigadora del momento, sino que va a ser producto del contexto en que se planteó cada uno de estos modelos teóricos. Por lo tanto, vemos que las interpretaciones de una fase, la primera fase del método interpretativo, se van a poner a prueba en una segunda fase para disminuir esta subjetividad. Entonces, no todas las interpretaciones van a ser igual de válidas. Es posible diferenciar cuál es la interpretación más robusta. Pero recuerden todo esto según la propuesta del método interpretativo que Carbonelli nos comenta. Entonces, ahora veamos qué es la arqueología postprocesual. Shanks nos dice que es una búsqueda comprometida de una mejor y más crítica arqueología, pero sin caer en la exclusividad de pensamientos. Pero ahora, tal vez, ya que hemos visto a muy grandes rasgos las principales influencias teóricas del postprocesualismo y cuál es su objetivo o cuáles son sus intereses, aún no hemos visto quizás una de las influencias teóricas más vinculadas o más asociadas al postprocesualismo, y en este caso me refiero a una de las propuestas teóricas desarrolladas por Ian Hodder, a quien se le reconoce como una de las principales figuras de la arqueología postprocesual. Ustedes pudieron leer varios de sus planteamientos en la lectura de Carbonelli, los cuales también vamos a ir discutiendo más adelante en la presentación. En este caso me refiero a la propuesta teórica llamada arqueología contextual. Y esta perspectiva teórica, al igual que otras teorías, es extensa y densa a nivel conceptual. Sin embargo, en esta ocasión únicamente vamos a ver los principales planteamientos, o ideas apenas unas cuantas ideas. Primero empecemos viendo cómo se redefine en la arqueología contextual el concepto de cultura. Vemos que cultura es un medio de comunicación y refiere a las manifestaciones, refiere que las manifestaciones culturales son significados que pueden entenderse como reglas gramaticales y pragmáticas. Noten aquí el cambio del concepto cultura. Va a responder a nuevos intereses de investigación distintos a los de la arqueología procesual. Por lo tanto, aquí vamos a ver un nuevo énfasis en aspectos particulares a nivel histórico, énfasis o intereses en conocer sobre temas como cognición, comunicación, o en general conocer sobre lo que las personas hicieron y el significado de las prácticas que llevaron a cabo. También vemos un énfasis en entender el contexto arqueológico como un texto, en donde los símbolos van a representar a los objetos arqueológicos. Por lo tanto, vemos que ahora el reto de la arqueología va a ser traducir, o más bien como diría Hodder, transferir esos símbolos y textos a interpretaciones arqueológicas. Al respecto, Hodder nos explica que toda transferencia de significados va a iniciar por una interpretación, en donde decidimos cuál significado particular tiene un sentido para un significante particular.
Y esto va a requerir de varias estrategias. En primer lugar, de analogías, va a requerir de analogías para transferir los significados según similitudes y diferencias. También va a requerir de generalizaciones que también van a estar basadas en similitudes y diferencias. Y por último, también requiere de interpretar y evaluar eventos particulares según similitudes y diferencias. Sin embargo, vamos a ver que Hodder se pregunta cómo es posible disminuir la ambigüedad de los significados. Una de las principales tareas de este enfoque de la arqueología contextual es transferir, traducir los significados. Sin embargo, van a estar cargados de un amplio rango de ambigüedad, van a ser muy ambiguos, ya que el significado de un objeto no se encuentra en el objeto en sí, sino en su lectura, es decir, en la relación que hace ese objeto con otros objetos, otras palabras y otras cadenas. Y aquí va a entrar en juego el concepto de contexto, el cual va a cambiar según fue planteado, por ejemplo, por las arqueologías funcionalista o la arqueología procesualista, perdón. Hodder va a definir entonces contexto como el espacio. Aquí está. Hodder va a definir entonces el término de contexto como el espacio en donde teóricamente se puede transferir el significado. Es decir, es en donde nuestras experiencias todavía nos permiten transferir significados, o si quieren verlo de esta manera, el contexto es una zona en la que se puede suponer que la misma cosa tiene un mismo significado y que por el contrario diferentes cosas van a tener diferentes significados. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el significado de las prácticas alfareras en Guayabo, posiblemente un contexto inadecuado serían las sociedades antiguas de Asia. Por el contrario, un contexto más coherente sería un sitio arqueológico cercano a Guayabo o una comparación con poblaciones indígenas cercanas. Entonces vemos que debido al dinamismo de los significados, delimitar el contexto es una tarea bastante difícil. De manera que la arqueología debe interpretar o crear el contexto. Los límites para ese contexto pueden construirse según variables temporales, espaciales o algún otro tipo de variable. Y esto le va a permitir a la arqueología organizar las experiencias y así interpretar mejor las similitudes y las diferencias en esas experiencias o significados. Y esto va a ser un punto clave para poder hacer interpretaciones, hacer transferencias de significados y hacer interpretaciones arqueológicas. Entonces, para que un evento tenga significado, debe relacionarse objetivamente con experiencias. La objetividad en este caso refiere a relaciones de similitud, diferencias y límites observables. Y todo esto haría posible o válida la propuesta teórica de la arqueología contextual. Entonces vemos aquí que Hodder plantea como idea que la acción es contextual, y él comenta que toda acción social se da en relación con un texto preexistente. Por lo tanto, vemos que la acción es contextual porque el significado, es decir, la acción, depende de la interpretación del contexto. Toda acción, es decir, todo significado, está relacionada con un texto preexistente, porque la arqueología debe delimitar el contexto. Esto a partir de analogías, generalizaciones, interpretaciones y evaluaciones de esas interpretaciones. Y esto según o en relación con otros contextos arqueológicos o datos etnohistóricos o datos etnográficos o etnoarqueológicos, etc. Y todo esto va a anteceder al significado que vamos a interpretar. Es decir, ya hay información existente con la cual podemos apoyar nuestras interpretaciones o nuestras más bien transferencias del significado. Pero hasta acá tal vez sería bueno ejemplificar un poco más estas ideas.
para lo cual voy a ejemplificar a partir del caso de estudio que revisaron para el día de hoy, que es el artículo de Silvia Vigliani y el arte rupestre de Sierra Libre de Sonora. Es importante señalar que Vigliani no utilizó una perspectiva teórica de la arqueología contextual. Sin embargo, su investigación nos puede servir bien para ejemplificar esto, a pesar de que su enfoque teórico es en arqueología de la agencia. Entonces, dicho esto, empecemos por describir el texto, es decir, empecemos por describir el contexto arqueológico y los símbolos, es decir, los objetos arqueológicos. Acá el texto nos evidencia una serie de cuevas y abrigos rocosos en donde se registra una larga ocupación de sociedades cazadoras-recolectoras hasta inicios del siglo XX. De hecho, vemos que la ocupación de cazadores-recolectores más tardía se vincula con la población indígena seri, una población indígena moderna. Además, el principal símbolo que destaca en este texto, es decir, el principal objeto arqueológico que destaca en este contexto arqueológico, es el arte rupestre, que se va a caracterizar por diseños de con varios motivos. Por ejemplo, ella nos habla sobre líneas de círculos, zigzags, insectos, personajes zoomorfos, antropomorfos, manadas, venados, muchos otros más, así como las caguamas, las cuales Vigliani las va a destacar en el estudio que ella está realizando. Ella destaca los diseños de caguamas o tortugas marinas principalmente por su abundancia en el contexto arqueológico. Entonces, hasta acá, a grandes rasgos, lo anterior refiere al texto, es decir, al contexto arqueológico. Pero debido a que esta arqueóloga está interesada en comprender la noción de persona de las sociedades prehispánicas que habitaron la Sierra Libre, ahora ella va a explorar el posible significado de persona según estas poblaciones prehispánicas. Y para esto ella requiere delimitar un contexto, es decir, un espacio de transferencia de significados. De manera que para crear este contexto ella va a utilizar analogías, generalizaciones y va también a requerir de interpretaciones y evaluar similitudes y diferencias. Veamos cómo ella va construyendo el contexto. Noten que delimita el contexto según factores espaciales y temporales, pues Vigliani recurre a analogías respecto a poblaciones móviles cazadoras que habitaron Sonora en épocas prehispánicas. Entonces acá vemos una relación geográfica con poblaciones indígenas modernas, las cuales va a ser una relación entonces entre poblaciones indígenas modernas y poblaciones prehispánicas, según su contexto arqueológico. Además vamos a ver una relación también de carácter social. Ambas sociedades o ambos grupos sociales son poblaciones móviles de cazadores-recolectores, tanto las poblaciones modernas seri como las poblaciones prehispánicas. Y para esto Vigliani se va a apoyar entonces en datos etnográficos de poblaciones seris. De modo que vemos una analogía entre los agentes del pasado que diseñaron los motivos de caguama y que están en relación con las poblaciones seris modernas o poscoloniales o las que están más recientes. Ahora, la generalización que Vigliani plantea es que las poblaciones seri y los grupos cazadores-recolectores prehispánicos comparten la misma percepción sobre las caguamas. Si bien ella es clara en su publicación y menciona que no es posible establecer una relación directa, de una u otra forma, ella recurre a los datos etnográficos de los seris para respaldar su propuesta, su interpretación arqueológica. En el caso de nuestro ejemplo, y para que sea más compatible con lo que estamos revisando de la propuesta de la arqueología contextual, deberíamos asumir que Vigliani consideró también otros factores que pudieron influir en la delimitación del contexto, como otras investigaciones arqueológicas, otras poblaciones indígenas cercanas, etcétera, entre otras variables. Y luego de haber considerado todo esto, ella hizo una revisión de todas las variables o todos los factores que influyen en la delimitación del contexto. Por lo tanto, ella tuvo que evaluar
cuáles eran las variables más pertinentes para crear o delimitar su contexto. Sin embargo, ella no, al menos en el artículo no lo comenta, pero puede ser que en otras publicaciones sí. Pero continuando con el ejemplo, entonces vemos que la delimitación del contexto le permite a ella interpretar el posible significado de persona en las poblaciones precolombinas de Sierra Libre de Sonora. La interpretación que ella sugiere es que la noción de persona es diferente a la que en Occidente conocemos, ya que una persona pudo ser humana o no humana, como las caguamas. Además, si complementamos esto con su perspectiva de agencia, las caguamas tenían una participación activa dentro de las sociedades prehispánicas. Esto al punto de incluir aspectos de individualidad como la permeabilidad y la partiabilidad. Y reflejo de esto es que posiblemente las personas se representaban artísticamente mediante dibujos de caguamas en las cuevas o en los abrigos rocosos. Ok, hasta acá ustedes podrían estar preguntándose cómo o por qué es que la arqueología puede generar estas interpretaciones de los significados de acciones pasadas o eventos pasados. Bueno, acá podríamos retomar, sería bueno retomar la propuesta de Carbonelli y lo que él comenta respecto al trabajo de Ricard. Carbonelli nos habla sobre fijaciones de significados, es decir, los objetos arqueológicos capturan un momento en la historia. Estos objetos arqueológicos son medios de comunicación, son símbolos mediante los cuales las personas en épocas prehispánicas se comunicaban varias ideas. Entonces, los objetos arqueológicos no son cosas vacías, están llenas de significados. Además, aunque los objetos arqueológicos fueron cargados con significados por los creadores, los objetos arqueológicos han sido disociados de la intención mental del autor. Por lo tanto, las acciones del pasado y las manifestaciones materiales de estas acciones ya no van a depender de las intenciones de los agentes pasados. Por el contrario, ahora están interactuando con las personas arqueólogas, y por lo tanto el paso de épocas prehispánicas a la actualidad va a permitirle a la arqueología hacer esa traducción de significados, o le va a dar el permiso, digamos, a la arqueología de hacer esa traducción o esa transferencia de significados. Y es a partir de la delimitación del contexto, según nos plantea Hodel, que es posible hacer esa transferencia de significados. Pero hasta acá solo hemos ejemplificado la propuesta de la arqueología contextual. Pero esta no es la única propuesta metodológica, porque recuerden, la arqueología postprocesual es altamente diversa en sus planteamientos teóricos y en sus temas de interés. Reflejo de esto es lo que ustedes leyeron también en el artículo de Carbonelli. Él plantea otro método, otra aproximación metodológica, la cual él retoma de trabajos de Criado Boada. En este caso hablo de el método interpretativo, que se compone de dos fases. En la primera fase es la enunciación de las interpretaciones, que aquí esto refiere a la recolección de varias refiere a la recolección de varias modelos teóricos, podríamos decir. Esa recolección de varios modelos teóricos lo que va a permitir es que la propuesta teórica que se esté desarrollando no solo tenga los sesgos subjetivos de la persona investigadora, sino que también recurra a otros modelos teóricos que también van a estar, digamos, con sus sesgos, podríamos decir, subjetivos por las personas que crearon esos modelos. Luego de esto va a seguir una segunda etapa, una segunda fase, nos habla Carbonelli, que sería la de la interpretación de las interpretaciones, que aquí lo que vamos a hacer es evaluar la robustez de cada una de esas interpretaciones para la propuesta que el trabajo, digamos, de investigación que estamos desarrollando. De manera que, una vez más, no solo hay una forma de desarrollar la arqueología postprocesual, hay
aproximaciones metodológicas, y en el caso de la unidad que estamos abordando, pues solo mencionamos muy rápidamente dos. Ok, pero creo que podemos ir cerrando lo que serían los contenidos de la presentación y por lo tanto podemos sintetizar algunas ideas principales. En primer lugar, vemos que la arqueología postprocesual, más que una teoría general, es una búsqueda comprometida de una mejor y más crítica arqueología, pero sin caer en la exclusividad de pensamientos. Dentro de esta visión crítica que se menciona, se enmarca una nueva conceptualización de cultura, la cual se visualiza como un medio de comunicación. Pues recuerden el énfasis de la arqueología postprocesual, o la arqueología postprocesual más bien va a estar interesada, no el énfasis, porque hay muchos temas de interés, pero algunos de sus temas de interés puede ser, por ejemplo, conocer sobre las emociones, las percepciones, o los pensamientos de las personas del pasado, y cómo todo esto influenciaba sus intereses y los intereses de esos agentes en general activos, pero no de manera individual, sino de manera colectiva. Vemos que una de las principales características del postprocesualismo es la diversidad teórica, la cual es influencia de los planteamientos postmodernistas que van a enfatizar en un enfoque de pluralidad, de producción del conocimiento científico. Es decir, van a estar en contra de una producción hegemónica de conocimiento científico, no solo a nivel temático, sino también a nivel de quién está produciendo ese conocimiento. También vimos las influencias del postmodernismo en el postprocesualismo, que permitieron una crítica a las bases éticas y políticas de la arqueología, de manera que ahora la arqueología no puede ignorar su responsabilidad respecto a cómo influyen nuestras investigaciones en las poblaciones actuales. Y por último, vemos una de las críticas más fuertes que se le ha realizado al postprocesualismo, y es en sus bases, es sus planteamientos sobre la subjetividad como sinónimo de que cualquier interpretación es igual de válida. Sin embargo, como hemos visto, la arqueología postprocesual se fundamenta en la subjetividad para alcanzar la objetividad. No todas las interpretaciones son igual de válidas. Es posible diferenciar cuál interpretación es más robusta. Y aquí es muy importante que entiendan que la arqueología no puede inventarse interpretaciones antojadizas. Pues recuerden que tenemos una responsabilidad con la sociedad. Nuestras interpretaciones van a generar impactos ya sean negativos o positivos en sociedades modernas. De modo que si reflexionan, respaldar un programa de estudios en donde se avale que todas las interpretaciones son igual de válidas, sería ir en contra de los principios éticos en los que va a enfatizar el postprocesualismo.